¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente con ustedes y en esta ocasión les quiero traer un tema a colación que quizás no cotiza demasiado en las redes o un tema que quizás no es muy simpático, que es la moralidad o la verdad moral. En algunos círculos de la filosofía se interpreta de que no existe la verdad objetiva o no existe la verdad absoluta, pero esto es una falacia porque en realidad las verdades son objetivas. Lo que varía es la posición del observador, la subjetividad con que se interpreta esa verdad o se intenta aplicar esa verdad. La verdad es objetiva porque la verdad, simplemente la definición de verdad es a todo aquello que tiene consonancia con la realidad. Es lo que corresponde con lo que es la realidad. Por lo tanto, es objetiva. Bien. Sin meternos en ese terreno, algún día podríamos charlarlo con más profundidad, quiero plantear lo siguiente. ¿Cómo hacemos un juicio de valor? Es un juicio moral sobre las acciones nuestras y las acciones de los demás. Traigo a la mesa un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que tenemos algún conocimiento musical, tenemos un buen oído musical, y viene nuestro amigo o nuestra amiga, nos canta una canción, hace su mejor esfuerzo, desafina, no hubo una nota siquiera que le pegara o fuera ajustada que fuera ajustada al tiempo y a la nota original, y tiene toda la intención de subir, de hacer un streaming con esto, y nos pregunta cuál es nuestra opinión. ¿Cuál sería nuestra opinión? Sabemos que objetivamente la canción simplemente estuvo horrible, o no estuvo por lo menos afinada, y yo no quiero desanimarlo, yo no quiero hacerlo sentir mal, y pudiera tener y tomar alguna herramienta o algún camino y decirle, bueno, la canción estuvo maravillosa, tu canción es un deleite de los ángeles, tu canción hace bien a la humanidad, y estar sencillamente mintiendo porque yo estoy pensando en las consecuencias de no herir a esa persona, de no desanimar a esa persona, y no quiero que se sienta mal. Ahora, esto se llama consecuencialismo. Es cuando yo emito un juicio de valor, pero no me centro tanto en la ética de la acción en sí, sino en la consecuencia. Es decir, yo mentí, le dije lo que no era correcto, o por lo menos bajo mi percepción no era correcta, pero eso era por un bien mayor o por una consecuencia mayor. Esto a veces lamentablemente pudiera ser peligroso. ¿En qué sentido lo digo? Conocemos aquella frase que se atribuye a Nicolás Maquiavelo: el fin justifica los medios, aunque no dijo exactamente eso como tal. El Maquiavelo dando sus consejos a todo lo que es el orden jerárquico del Estado, de cómo se debía dominar las masas. Bueno, le da una serie de consejos, no viene al caso, y un poco la frase o lo que atraviesa su filosofía era que los medios no importaban porque el fin lo justificaba. Luego, de hecho, el pueblo iba a aplaudir eso. Entonces, en esto que el fin justifica los medios, yo puedo ser consecuencialista y medir mi moralidad en base al resultado. El peligro con esto es que ¿cuál es la consecuencia correcta? ¿Cuál es el resultado correcto? ¿Quién determina eso? Entonces yo pudiera hacer medios no lícitos para lograr fines lícitos. En principio, como que no tienen mucha coherencia. Si los fines son lícitos, los medios también debieran ser lícitos, porque a lo mejor, siendo una suerte de utilitarista, yo puedo centrarme en que lo importante es el mayor placer posible o el menor dolor posible. Tiene mucha lógica, pero detrás de eso pudiera yo usar cosas o herramientas ilegales o ilícitas, o en detrimento del bien de otra persona, pues quizás por mi propio bien, y ese tipo de cosas. Entonces el tema del consecuencialismo es un tema particular. También puedo simplemente no hacer el análisis sobre el juicio de valor o sobre la consecuencia en sí, sino en la acción en sí misma. Yo poso el lente del análisis moral en la acción misma. Es lo que se llama en sociología la deontología. Es decir, lo importante es la acción. Y la acción se la analiza no solo en función de la consecuencia, sino en función y a la luz de la acción misma. Entonces, lo importante es la ética de la acción, la ética de los medios para lograr algún objetivo. Entonces, tenemos por un lado
personas que solamente miran el resultado o lo que pudiera provocar, entonces se puede a veces transgredir alguna ley porque lo importante es el fin. Hay personas que simplemente se centran en la acción en sí misma y que la acción es la acción, a pesar de las consecuencias, siempre es mejor ir con la buena acción o la verdad. Y hay un grupo de personas que no se centran tanto en la consecuencia, no se centran tanto en la acción en sí misma, sino se centran en el agente, es decir, en la persona que realiza la acción. Tratan de ir un poco estos se llaman teóricos de la virtud, este tipo de gente. Estas personas analizan la eticidad de una acción según quien la realice. Es decir, lo ético está no solo en la acción, sino lo ético está en la persona. Es el carácter de la persona lo importante, no es solamente una acción políticamente correcta, sino que proviene de un corazón correcto. Entonces, tenemos los consecuencialistas, tenemos los deontólogos, es decir, se analiza la acción, la moralidad de la acción en sí misma, y tenemos estos teóricos de la virtud que analizan que lo importante es quién realiza y desde qué el corazón sale esa buena acción. Esto, los teóricos de la virtud de la antigüedad, como los romanos, los griegos, hablaban de la valentía, hablaban de la sabiduría, hablaban de la justicia como elementos cardinales que hacían a un hombre virtuoso. Ahora, dicho todo esto, ¿cuál es la visión de la teología con respecto a esto? Bueno, cuando hablamos de la moral, cuando hablamos de la virtud, nos remitimos a Dios como aquel referente objetivo y único del cual podemos reflejar o sacar la verdadera moralidad, la moralidad que nos trasciende culturalmente, nos trasciende por encima de nuestra subjetividad. Entonces, obviamente, cuando hablamos de moralidad, hablamos de que Dios no simplemente genera un ideario que un día estaba como creativo y generó una serie de leyes, según algunos para amargarnos la vida o para mejorarnos la vida, alguno pudiera pensar de esta manera, sino que la visión de la teología simplemente nos habla de que esa moralidad proviene del carácter mismo de Dios. No es una ley que él simplemente se puso un día a redactarla, sino que simplemente expresa su propio carácter. Esto dice la teología. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestra vida? Bueno, en primer lugar, el tema de estar haciendo cosas o analizar la moralidad de una acción solo por la consecuencia, yo me pudiera meter en muchos problemas. Porque si el medio es ilícito, el fin no va a ser realmente no va a justificar ese medio ilícito, ¿verdad? Sigue siendo una acción mala. Mentir sigue siendo malo. Decir algo que no es correcto para que el otro no se sienta mal sigue siendo malo porque a la larga le termina haciendo un daño. Alguien tiene que decirle la verdad. Con gracia, con amor, pero hay que decir la verdad, si fuera este el caso. Luego, si solo también nos pudiéramos centrar en la acción en sí misma, y la acción es muy importante porque es obedecer a la ley de Dios, obedecer las leyes civiles, eso es muy importante porque nos centramos en la acción es importante, indistintamente de la consecuencia, la acción es importante. De hecho, no nos gusta obedecer muchas veces, pero la acción de obediencia es buena y es lo correcto. Pero yendo un paso más allá, es muy importante también que no solo lo importante es la acción en sí misma, sino quién realiza la acción, de qué corazón sale, de qué fuente sale. Y eso nos lleva a mirarnos a nosotros mismos y cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra cosmovisión, nuestra idea de la ética. ¿Qué nos parece bueno? ¿Qué nos parece malo? Eso se llama axiología. ¿Qué me parece, según mi propia concepción, bueno y malo? Yo debo revisar eso porque es muy importante, porque según lo que yo entiendo de eso, así va a ser mi vida y así voy a formar a mis hijos y así va a ser simplemente el devenir de mi vida va a ser eso. Por eso que mucho más importante que pensar solo en la consecuencia o en la ley en sí misma es pensar en un corazón transformado que necesita que el corazón sea una fuente y simplemente una fuente de agua pura, agua fresca, y la fuente va a brotar, va a proveer lo que es la fuente en sí misma. Y si una persona en sí misma es virtuosa, en sí misma
tiene valentía, como hablábamos de estos puntos cardinales, promueve la justicia, actúa con sabiduría, con equidad. Eso va a ser lo importante. Sin embargo, nos damos cuenta que eso no está naturalmente en nuestro corazón, porque así está la sociedad. No tenemos una sociedad justa, no tenemos una sociedad excelentemente justa, porque el problema no está necesariamente en el gobierno o en la sociedad. Yo soy la sociedad, el problema está en mí. Entonces yo debiera revisar cómo está mi corazón, qué clase de fuente es, qué provoca, y cuando yo analice los valores morales, los analice en función de mi propia vida, de mi propio corazón. Y solamente Dios puede llenar mi vida con su propia naturaleza y ayudarme a tomar las mejores decisiones. Esto no tiene nada que ver con lo religioso ni con una iglesia en particular. Simplemente tiene que ver con cómo yo voy a analizar la moralidad, qué idea tengo de la verdad absoluta. Según esa cosmovisión, según ese pensamiento, así voy a ser yo y así voy a obrar a favor o en contra de los demás. Seamos éticos, trabajemos por lo correcto, seamos un pueblo que tiene valores que nos trascienden, valores que podemos comunicar a nuestros hijos y a nuestros nietos por el bien de una sociedad mejor. Que Dios te bendiga.